saben, este mes estamos reflexionando sobre lo que tiene que ver con el evangelismo, con compartir las buenas noticias, con llevar a otros el mensaje de salvación. Y venimos haciendo también compartir un testimonio. Y le hemos pedido ya, lo ha hecho el domingo pasado, al pastor Juan, que nos comparta de su vasta experiencia evangelística en distintos lugares donde el Señor lo ha llevado, que nos comparta testimonio para fortalecernos, para alentarnos, para animarnos a cumplir con esta preciosa misión que nos ha encomendado. Así que por favor, Pastor Juan, adelante. Ya esta semana, buenos días para todos. Después podríamos saludarnos. Pero ya esta semana, pensando en lo que iba a compartir, mi mente llevó a un tema que me fue propuesto por un pastor en la ciudad de Bahía Blanca en 1964, que vaya a tener una semana de evangelismo en la ciudad de Bahía Blanca. Gracias a Dios que pude ir. La congregación donde estaba tomaba a su cargo todas las actividades y yo me trasladé desde el norte de Buenos Aires hasta Bahía Blanca. Y es cómo es y está tu vida, era el tema que me había pedido el pastor de allí a que desarrolle durante esa semana. Y justo fue un tiempo como esto, porque en medio de la semana estaba el 17 de agosto. Y bueno, ¿qué hacíamos en aquel entonces? No teníamos muchas posibilidades de llegar a la gente más que, como les dije el domingo pasado, de ir casa por casa, llamando, invitando a los lugares donde uno se encontraba. Y así estábamos haciendo. Precisamente en esa ciudad. Y cuando llegamos allí a ver, el pastor hacía 2 años que estaba allí y quería fomentar el conocimiento del Evangelio en la ciudad y por supuesto teníamos que llegar a las personas. El templo, que era un templo alquilado en aquel entonces, un salón grande, donde se congregaban los que iban llegando a aquella congregación, y a fin de la cuadra había una casa donde vivían las monjas y futuras monjas. O sea que allí estaban. Y estábamos llegando, yo llegué a esa casa, golpeé, y por supuesto me atendieron. Me atendió la secretaria del lugar, muy amable. Les dije para qué venía y qué estábamos haciendo. Ya hemos oído lo que están haciendo. Me dijo, bueno, lo que queremos es que las personas tomen conciencia de cómo es o está su vida en relación a Dios. Bueno, es lo que tal vez nosotros también hacemos lo mismo en nuestras congregaciones. Perfecto, le digo. Eso es lo que realmente debemos hacer, los que vamos conociendo la palabra de Dios. Y ustedes tienen la palabra de Dios, ustedes tienen la Biblia. Y los sacerdotes, y también ustedes, no tanto como los sacerdotes, pero estudian la Biblia, saben lo que Dios nos dejó en su palabra, y especialmente en el Nuevo Testamento. Y me acordaba cuando los hermanos cantaban aquí que sea un perfume para las personas. Eso es lo que realmente tiene que ser. Y ya había leído en el libro de Proverbios que el fruto del justo es un árbol de vida. Y agrega el mismo texto, y el que gana almas es sabio.
no se refiere a la sabiduría de este mundo, aunque Dios nos da esa sabiduría. ¿Y saben cuándo nos da esa sabiduría? Cuando nosotros vamos a hablar con las personas, cuando vamos a compartir lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Y justo en aquel momento Dios me presentó, porque era un 17 de agosto que estábamos allí hablando, y me dice, y le digo, señorita, así la trataba siempre y siempre trato de esa manera a las monjas, cuando me encuentro con ellas, digo, señorita, ¿qué día es hoy? 17 de agosto. ¿Y qué recordamos el 17 de agosto? Al general San Martín, la muerte del general San Martín, el libertador de América. Señorita, yo vine a esta ciudad para hablar del libertador del mundo. Admiro la obra de aquel que fue el general San Martín, pero reconozco la maravillosa obra que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para darnos la libertad del pecado, para hacernos realmente instrumentos de bendición allí donde Dios nos envía. Por eso la palabra de Dios dice que el fruto del justo es un árbol de vida. ¿Por qué? Porque el justo, los hijos de Dios, la Biblia nos dice que cuando aceptamos a Jesucristo somos justificados delante de Dios para su gloria y para bendición de los que nos rodean. Y le digo a esa señorita, señorita, el Señor Jesucristo vino para que usted sea liberada de todo pecado como lo ha hecho conmigo. Y por eso estamos hablando del Señor Jesús a esta ciudad, a las personas que nos quieren escuchar o quieren saber algo de lo que Dios nos ha dejado, y van a encontrar realmente al libertador de sus vidas. Gracias, me dice. Gracias. Porque nunca había pensado que al Señor Jesús como un libertador. Precisamente Él vino a darnos la libertad real y verdadera que necesitamos, para que de esa manera, cuando le preguntan cómo es y está su vida, usted, si acepta a Jesucristo como su Salvador personal, puede decir, soy libre por la obra de Cristo lograda en la cruz del Calvario por mí. Gracias, me dice. Voy a leer nuevamente el Nuevo Testamento para ver lo que Dios me dice a mi vida. Perfecto. Y si quiere acompañarnos, venga esta noche a las 20, donde predicamos la palabra de Dios, para que usted escuche más de la palabra de Dios. Es para todo público. Por lo tanto, los esperamos. Quiero decirles algo muy importante que ocurrió ese día en mi vida. Descubrí, o el Señor me dio, en ese momento, digo, cómo muchas veces nosotros desperdiciamos como hijos de Dios las actualidades del mundo en que vivimos. ¿Y por qué fue eso así? Porque no pensaba hablar de San Martín, ni de la liberación de San Martín que dio a los pueblos de América. Pero Dios puso eso en mi mente y en mi corazón para hablarle a aquella persona que yo sabía que era religiosa
y que conocía la parte de la Biblia, sino toda la Biblia, para que realmente le toque en su corazón y en su mente. Y queridos hermanos y amigos, volvía a la ciudad de Colón. Ya hacía 4 años que estaba saliendo de lunes a viernes con una meditación cada día. Y hablé con el dueño y le dije, ¿qué le parece si sábado y domingos también tenemos lo mismo? Sí, me encantaría. Pero ¿saben una cosa? Señor Bobet, así era el apellido de aquel hombre. Señor Bobet, quiero tener esas meditaciones de actualidad. Y le dije, podemos anunciar que sábado y domingo tendremos meditaciones de actualidad. Y efectivamente, por 7 años, 7 largos años, hablé sábado y domingo sobre lo que ocurría en la semana. Y fue de gran bendición para muchas personas. Aproveche usted, querido hermano, hable de la actualidad, porque el Señor Jesucristo sigue siendo actual, real y verdadero hoy. Y entonces se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. El fruto del justo es árbol de vida, porque estamos transmitiendo vida. Dios les bendiga. Pastor. Muchas gracias, Pastor Juan. Qué interesante tip que nos comparte, de su experiencia. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades que las tenemos casi servidas en bandeja? Porque no estamos posicionados, no estamos conectados con la idea, no estamos sintonizando la frecuencia del Señor, ¿no? Lo que Él nos muestra, lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Estemos atentos, pensemos que toda persona que contactamos es potencialmente alguien que será ciudadano del cielo si le compartimos oportunamente la palabra. Así que bueno, muy linda experiencia, gracias Pastor Juan, y canalicemos esto en nuestra propia vida, ¿sí? Llevémoslo a la práctica, ejercitémonos en el trato cotidiano, tenemos montones de oportunidades. Lo que pasa es que a veces uno dice, no tuve ninguna. Pero porque le hemos dejado pasar, porque hemos estado con la mente en otro lado. Pero cuando estamos enfocados, viendo a la persona que tenemos al lado como alguien necesitada de Cristo, sea su historia como sea, una hermosa oportunidad que Dios nos pone adelante. Así que seamos sabios y aprovechemos el día a día lo que el Señor nos pone adelante. Como hacemos cada domingo, tenemos el buen hábito de poner algo de lo que Dios nos ha dado, de la manera que Él nos ha bendecido y prosperado para que pueda bendecir a otros. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros ofrendamos cada domingo, apartamos una parte de lo que el Señor nos ha dado, cómo Él ha prosperado nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, porque entendemos que hay mucha necesidad y que podemos ser instrumentos para bendecir, no solo con palabras, sino también materialmente, a aquellos que no la están pasando bien. Así que si viniste preparado para ofrendar, toma tu ofrenda en tu mano y vamos a bendecirla, vamos a bendecirla. Señor, gracias. Gracias por tantas cosas lindas que nos permitís tener. Gracias, Señor, porque nos das bendiciones materiales, bendiciones espirituales. Nos das, Señor, de lo que no merecemos y lo das de gracia. No porque tengamos un mérito que nos haga dignos de recibirlo, sino que, Señor, nos das como un regalo en tu gracia, en tu amor, en Cristo Jesús. Señor, que de la misma manera seamos generosos al dar. En tiempos de tanta necesidad, donde muchos no tienen lo mínimo, que podamos demostrar también de una manera práctica el amor de Dios para sus vidas. Señor, hacenos generosos al dar. Es dar con generosidad, dar de gracia,
como de gracia también hemos recibido. Señor, y que pueda llegar a destino y cubrir también las necesidades de este lugar. Todas las necesidades sean cubiertas debidamente. Danos sabiduría en su administración. Señor, te bendecimos y gracias porque sos un Dios generoso, un Dios que multiplica, un Dios que se complace en dar y en bendecir. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos podemos ir acercando libremente, como Dios te haya bendecido. Y prepárate para tomar la palabra de Dios. Y le voy a pedir a Juan que la proyecte. En Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos 6 al 10. Y le puse como tema, como identificación a la reflexión de hoy, la fe que predicamos. ¿Por qué? Porque la fe que predicamos, o sea, lo que estamos comunicando a quienes están a nuestro alrededor, está directamente relacionado a aquello en lo que creemos. Si lo que creemos es correcto, el mensaje que transmitamos será el que está expresado claramente en la palabra de Dios. Pero si nuestras bases son equivocadas, si nos hemos dejado llevar por el entorno y no por lo que Dios dice, estaremos dando a entender conceptos equivocados y seremos más para confusión que para bendición a aquellos que nos rodean. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, tal vez según se estima alrededor del año 60 de la era cristiana, lo escribe junto con otras, con la carta a los Efesios, cuando le escribe también a Timoteo, y él va transmitiendo estos conceptos, ¿no?, en un momento muy particular de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque había ya ciertos indicios de falsas doctrinas que estaban empezando a aparecer, ¿no? Todavía era muy incipiente lo que sería el gnosticismo, que surgiría con fuerza en el segundo y en tercer siglo. Esto era recién algo muy incipiente, pero ya estaba apareciendo. Se cuestionaba la divinidad de Cristo, se cuestionaba que Él hubiera venido como ser humano y no como un espíritu. Y esto era lo que estaba proliferando. El apóstol Juan también escribe su carta, su primera carta, hablando del espíritu del anticristo. Lo escribe ya muy avanzado el primer siglo, y estas doctrinas estaban circulando. Comento esto para que nos ponga un poquito más en tema de a qué se está refiriendo el apóstol cuando escribe Gálatas capítulo 2, verso 6, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, o sea, según las bases de la palabra de Dios, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Y acá usa una figura al principio, en el verso 7, dice arraigados y edificados. Y estas dos expresiones tienen algo en común. Si bien una tiene que ver más con la vegetación y otra tiene que ver más con la construcción, en realidad tiene un principio en común, que es el fundamento. Las raíces, aparte de ser lo que permite que la planta se nutra, es también lo que la arraiga y la sostiene. Sáquele
una raíz a un árbol e inmediatamente se va a estar derribado o va a ser arrancado por cualquier viento. La raíz no solo alimenta, sino que da el sustento, da el arraigo, permite que se mantenga ante las inclemencias del tiempo en el lugar donde está. Y los cimientos es precisamente lo que es la raíz para la planta, es lo que es el cimiento a un edificio. Es lo que lo va a mantener, va a hacer que se mantenga estable, que no se venga abajo por cualquier cosa, por un camión que pase y haga vibrar y se venga abajo. Necesita de los cimientos. Bueno, acá usa esta figura, raíces y cimientos, aplicados a los principios de nuestra fe. ¿Por qué? Porque una vez más, lo que creamos es lo que vamos a estar comunicando. Si creemos conceptos falsos, pues esto es lo que vamos a estar comunicando, sea de palabra o sea de hecho, y en realidad de ambas maneras, porque comunicamos con nuestras palabras y comunicamos con nuestros hechos. Cuando estamos indebidamente fundamentados, también vamos a llevar más confusión que bendición a la gente que nos rodea. Y acá es muy importante remarcar algo, porque en la época que vivimos, las convicciones que serían nuestras raíces y nuestros fundamentos tienden a ser reemplazados por las sensaciones. Lo que importa es lo que siento. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué vengo a una iglesia? ¿Por qué vengo a un lugar? Porque me siento bien. Ojo, es claro que queremos sentirnos bien. Por supuesto, en una familia yo me siento bien, en un grupo de amigos yo me siento bien. Es importante lo que sentimos, pero no puede condicionar nuestro hacer. Si el fundamento de mi fe es lo que siento, hoy me siento bien, vengo acá, ya dijeron algo que no me gustó, ya no me siento más bien, no vengo más. Me voy a otro lado. Resulta que en ese lado también dijeron algo y ya no me siento bien. Ya no me entretengo, ya no es tan lindo, no voy más. Y entonces cuando lo que motiva nuestro hacer, y este es el primer error, no fundamentar nuestra fe en el sentimiento y no en la convicción. Jesucristo es convicción. Yo no vengo acá solo porque me sienta bien. No sirvo a Dios solo porque me agrade. No hago tal o cual cosa porque me pone bien hacerlo, sino porque estoy convencido que es lo que Dios me pide. Y la fe cristiana es mucho más convicción que sensación. Claro que tenemos sensaciones lindas. Qué lindo sentirse querido, qué lindo que te den un abrazo, qué lindo pasar un buen momento. Por supuesto que Dios nos ha creado con sensaciones y nos nutrimos de ella. Pero si tu fe cristiana, si tu seguir a Cristo está basado en nada más que un sentir, que en una sensación, vas a estar un día acá y otro día allá. Tu vida va a ser como un electrocardiograma, pico y valle, pico y valle, pico y valle. Y así no se puede vivir, porque la fe cristiana es convicción. Convicción de que yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, y sé que les guardaré el depósito de mi fe hasta aquel día. El apóstol Pablo dice, yo no sé en quién he creído. Y gracias a que tengo raíces y cimientos, es que él se pudo mantener primero en la cárcel en Filipos, con Silas cuando estaba ahí, después cuando estuvo en la casa alquilada en Roma, después cuando estuvo ya en la prisión definitiva en Mamertine, y eso lo mantuvo. Y lo mantuvo hasta el final. Lo mantuvo hasta el final porque imagínense el sentimiento que te puede producir una cárcel húmeda, que te pueden producir los latigazos, que te puede producir un cepo. Negativos, me voy. Ahora, cuando la convicción es más fuerte que el sentimiento, lo que le pasó a Jesús en Getsemaní, su sentimiento que le decía, Señor, no quiero, le dice al Padre, quisiera pasar de largo, no quisiera tener que morir. Dice, pero él siguió para adelante, ¿por qué? Porque su convicción de que era la voluntad del Padre era mucho más fuerte que el sentimiento de aquel entonces. O sea que esto es lo primero. En un mundo que vivimos impregnado por el sentir, por el pasarla bien, por lo que me gusta, por lo que pinta, por lo que tengo ganas, por lo que me cae bien, todo tengo que sentir. Si no siento, no voy. Pero el fundamento de nuestra fe no es el sentimiento, es la convicción. Y acá va la primera pregunta, ¿qué sostiene tu fe? ¿Qué hace que hagas lo que haces cada día? Que hoy estés acá, que algún otro día quizás estés sirviendo en algún área. ¿Qué te motiva? Que hay que hacerlo,
que el pastor es pesado y si no lo haces te va a estar encima, que alguien te va a estar señalando, mirá, ese vago no hace nada. ¿Eso te sostiene? El que vengo y me siento bien, el que me gusta, ¿qué te sostiene? ¿O es realmente la convicción de que estás haciendo lo que es mejor para tu vida y que el que te amó tanto que no podés hacer menos que sumarte a su proyecto de amor para la sociedad? Raíces y cimientos fundamentados, dice, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe. Mi hermano, la fe es convicción. La fe es una confirmación, no es un sentimiento. Así que en un mundo basado por lo que sentís, basado por eso, qué bueno entender que Dios nos da un cimiento firme. Que el Señor usó esa parábola tan conocida de edificar sobre la arena o edificar sobre la roca. La arena acá sería el sentimiento, la roca sería la convicción. Avanzamos un poquitito más. Ahí el apóstol habla de cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Filosofías. El gnosticismo, gnosis es conocimiento en el griego, venía justamente porque a través del conocimiento, esto decía esta creencia, a través del conocimiento, de conocer ciertas verdades ocultas, podías llegar a lo más alto, podías llegar a conectarte con las entidades superiores. También una faceta del gnosticismo, el docetismo, decía que Jesús no había venido como ser humano en carne, él había venido, era como una especie de espíritu, de fantasma, que por lo tanto los clavos no le dolían, por lo tanto el sufrimiento no existía, porque al no tener cuerpo no hay dolor, no hay sentimiento. Por lo tanto, la obra de Jesús en la cruz sería muy simple. No hay dolor a los clavos, no hay dolor a la lanza, no hay dolor a nada. Un fantasma no tiene sentimientos. Esto es lo que esta secta, esta filosofía engañosa promovía en aquel entonces. ¿No? Y cómo nuestro mundo toma hoy día, lo hizo la nueva era y hoy tenemos mix de lo que quieras. Cada uno arma su creencia a su medida. Si hay tantas filosofías y creencias como personas en este mundo, ¿no? Todo es a gusto del consumidor. Mezcla de cultura oriental con un poco de acá, un poco de allá. Se va armando una especie de combo y cada uno elige lo que le gusta. Y a veces aparece como la foto de Jesús. No, nosotros somos cristianos. Y ahí atrás entra todo una serie de cosas. Ahí entra la idolatría, ahí entra el misticismo, ahí entra el paganismo, entra la astrología, entran las cábalas y entran un montón de cosas que la tenemos en todos los medios de comunicación. Y este combo de cosas es la religión. Dice, no, pero la religión es buena. La religión es, con todos los matices que pueda haber, una intención, un emprendimiento, una iniciativa humana de cómo suponemos que se puede llegar a Dios. Entonces armamos nuestro programa, armamos nuestra manera de cómo a Dios supuestamente le va a agradar. Si nosotros vemos los dioses cananeos, por ejemplo, generalmente, y ocurría por ejemplo en Éfeso también, en el templo, se practicaba la prostitución sagrada. ¿Por qué? Porque en la mente humana la prostitución está instalada. Entonces, ¿qué hacía? Proyectaba a su Dios el mismo sentir, le debe gustar también. Y entonces tenía todo eso, todo ese halo de inmoralidad alrededor. ¿Por qué? Porque proyectaba el pensamiento humano en el Dios que había fabricado. Y esto hace la religión. Armamos también nuestro Dios a nuestra medida, que es como yo un poquito mejorado, con algunas mejoras, pero básicamente es casi tan humano como nosotros. Frente a que el mensaje de la palabra de Dios sigue un camino totalmente opuesto. No es como yo creo que puedo agradar a Dios, sino es como Dios me dice cuál es el camino para llegar a Él. Y ese es el mensaje de la palabra.
totalmente opuesto a la religión. Por eso la religión se opone a la fe auténtica, no porque sea mala en sí misma, sino porque surge de la mente humana. Surge de la iniciativa humana, de cómo supongo que puedo agradar a quien ande por allá arriba si es que hay alguien. Mientras que el mensaje de la Biblia es el Dios de amor, el Dios que quiere ser tu Padre, el Dios que envió el medio para darte vida eterna en Jesucristo, quiere acercarse a vos. Y no se acerca a través de los astros, no se acerca a través del horóscopo, no se acerca a través de poner algo abajo de la cama por las dudas o algo detrás de la puerta, no se manifiesta a través de un adivino, no se a través de una bola de cristal, no se manifiesta a través de ninguna de las formas convencionales, sino que ha decidido revelarse a través de Jesucristo y a través de su palabra. Porque la Biblia es autoridad de Dios, es palabra de Dios, escrita, inspirada. Por supuesto, Dios no la escribió con su mano, sino que utilizó herramientas humanas, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y dice, por eso dice el apóstol Pedro en su carta que la palabra de Dios no ha sido inspirada por voluntad humana, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y no por voluntad humana. Fueron herramientas, fueron el canal para que Dios plasmara su voluntad a través de la palabra. Y dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, dice la carta a los Hebreos. Y Dios se sigue manifestando, pero no usa otros canales aparte de lo que Él ha expresado. Dios puede sí utilizar también una persona para comunicarte, un hijo suyo para comunicarte la palabra, pero no va a usar a los astros, no va a usar mediums, no va a hablarte a través de los muertos, no va a hablarte a través de cumplir con ciertos rituales. Y aclaro esto porque a veces nos identificamos como cristianos, pero vamos detrás de todas estas cosas. Y qué peligroso es cuando permitimos que todo lo que está fluyendo se nos infiltre. Y estás en un canal, estás viendo un noticiero, estás viendo cómo viene evolucionando determinado tema de la sociedad y de golpe aparece un astrólogo y te cuenta y te dice que según el signo, según esto, Dios no se manifiesta de esa manera. Y si no es Dios el que está hablando, hay una única opción más. Porque hay dos reinos, la luz y las tinieblas. Dios está en el reino de la luz. Si no viene de parte de Él, viene de las tinieblas. No hay otra manera. Hace muchos años atrás, yo estaba estudiando en Buenos Aires y una amiga me había invitado a conocer una exposición que había en Rural que se llamaba, en el predio de la Rural, que se llamaba Futura. Supuestamente hablaba de cosas futuras. Me dijo, vamos a ver de qué. Bueno, yo fui. Claro, y resulta que Futura era, lo que menos tenía era de revelación de Dios. Y me acerco en un lugar a una persona que estaba ahí, que tenía una Biblia en la mano. Bueno, me interesó, le digo, mira, esto es una... Le digo, ¿qué es esto? Es una Biblia. Ah, qué interesante. Bueno, alguien que tiene una Biblia, qué bueno. Y le empiezo a preguntar y me dice, y qué bueno, porque yo le conté un poquito de mi fe. Y dice, sí, a mí, yo abro la Biblia y escucho una voz, y esa voz me revela. Le digo, pero esa voz, ¿de quién es? Es un ser superior que se comunica conmigo y me revela lo que yo tengo que decir. Pero digo, ¿pues usted la lea la Biblia? No, yo escucho una voz. Tengo una Biblia en mi mano y escucho una voz. Yo digo, bueno, esa voz no es de Dios, le digo. Bueno, ahí tuvimos un intercambio que quedó ahí porque la persona se mantenía en su posición, ¿no? Pero si no es de Dios, si no viene de Dios, no hay una tercera opción. Así como o hay frío o hay calor, o hay luz o hay oscuridad, bueno, o es de Dios o es de Satanás. No tiene otro origen. Entonces, cuidado con lo que consumimos. Yo sé que hay muchos cristianos que leen el horóscopo, hay muchos cristianos que practican esto, no toques eso, no lo toques, por las dudas, o toco madera, o hago esto. Y aunque uno no lo diga con una mala intención escondida, ni mucho menos, pero son prácticas que vamos incorporando del paganismo, que están totalmente ajenas a la palabra de Dios. Una cosa es la religión, creencia humana, y otra es la fe, revelación de Dios. Por eso es muy importante que entendamos este principio,
Porque si vos vas a comunicar a Cristo, ojo con estar comunicando palabra de Dios o palabra que no es de Dios. Cuidado en dónde nos estamos fundamentando. Fundamentate en la palabra. Viví una fe tal que cuando comuniques a Cristo le estés comunicando palabra de Dios. Este mes estamos considerando el evangelismo y es muy bueno que tengamos bases claras, porque si nuestras bases no están claras, vamos a ser más agentes de confusión que de bendición. Qué importante ser claro. Y hoy día uno a veces cuando te dicen iglesia evangélica, tenés que tener cuidado de dónde te estás metiendo. Tienen la Biblia, sí, pero la leen. Hay muchas que, fíjense, y es un buen análisis si alguien, una creencia que se dice cristiana, si no habla de la cruz, si no habla de costo, si no habla de sacrificio, si no habla de entrega, si no habla de perdón, si solo habla de lo que vas a recibir, si solo habla de sentirte bien, si solo habla de prosperar, si solo habla de recibir cosas, no es el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús es entrega. Si tuvieras que resumir en una palabra la Biblia es entrega. Jesús se entregó a sí mismo. Y otra palabra clave de la palabra es perdón. Y otra es costo. Y otra es compromiso. Si ninguna de estas palabras aparecen en ese mensaje, en esa prédica, cuidado, porque parecen ser de los nuestros, pero no son de nosotros. Como advierte ahí el apóstol, salieron de nosotros, pero no son como nosotros. Cuidado con eso, porque proliferan falsos mesías. Todos quieren ser mesías, pero solo uno lo es en verdad, que es Jesucristo. Todo otro enviado se envía a sí mismo. Todo que se proclama se autoproclama. Por eso es muy importante tener claro en este tiempo. ¿Vivís una religión o vivís la fe auténtica de la palabra de Dios? Es una pregunta que te tenés que hacer. Jesús a veces es usado nada más que como una máscara, como una forma de entrar. La mayoría de las sectas te habla de Jesús. ¿Por qué? Porque sabe que así puede ingresar. Si viene diciendo Jesús no existe, es mentira, le cierran la puerta. Pero cuando dice que es lo mismo, cuidado, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz. Avanzamos un poquitito más. Dice que cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la cual va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. También las ideologías y creencias que circulan a nuestro alrededor tienen mucho que ver con la búsqueda desmedida del placer. Eso es el hedonismo, el placer por el placer mismo. A todos nos gusta vivir un momento placentero, tomar algo, comer algo rico, pasar un buen momento. Es un placer que nos hace bien. Pero acá no estamos hablando de vivir momentos placenteros en nuestro diario andar, pasar un lindo momento placentero en familia, disfrutar con el ser querido. No es eso. El hedonismo es una búsqueda desmedida a cualquier costo y caiga quien caiga por el simple y solo hecho de tener placer. La sensualidad, el tener sensaciones. Y a veces para algunos la fe cristiana es una sensación, como decíamos al principio, sentir. Quiero sentir algo diferente, quiero sentir algo distinto. Buscan agradar estas creencias a veces en lugar de confrontar. Y buscan agradar, buscan caernos bien. Y muchas prédicas de hoy, muchos mensajes que nos llegan en las iglesias, es para que nos sintamos bien. Lo importante es que la gente esté bien. Y fíjense que la palabra de Dios, rara vez Jesús no era de los que se preocupaba por hacer sentir bien a la gente. Por eso tenía tantos opositores. Porque él decía las cosas, no buscaba el número, buscaba. Es más, le dice a sus propios discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Como diciendo, miren, yo no voy a negociar con mis valores, si lo que digo les resulta fuerte y quieren seguir a otros, síganlo. Pero yo no voy a predicar para que me sigan. Me va a seguir el que esté dispuesto a creer lo que enseño. Así enseñaba Jesús. Pero a veces vamos aguando la palabra. ¿Vieron cuando el café está fuerte, que te choca? Le vas echando agua
Y cada vez está más suavecito. Cada vez está más suavecito, ahora sí lo puedo tomar. Ahora me agrada. Bueno, a veces la palabra resulta fuerte. Entonces, si le echamos un chorro de agua, va quedando más suave, va quedando más livianita. Y entonces resulta ser que el mensaje de la Biblia tiene que agradar, me tiene que hacer sentir cómodo, me tiene que ser como una palmadita en la espalda que disfrute. Claro que la palabra nos conforta, claro que la palabra nos alienta, claro que en la palabra tenemos los salmos, palabras que en los momentos de angustia y de dolor son como un bálsamo. Pero la palabra de Dios también nos confronta. Y no podemos decir, esta hojita la leo. No, esta no la voy a leer porque esta me dice algo que no me gusta. A ver, me lo salteo estos 3 capítulos que me hablan de vida cristiana y de lo que tengo que corregir. Este me habla de lo que voy a recibir, este me gusta. Y así vamos haciendo una especie de bibliomancia. Abro, a ver, esto no me gusta. A ver, esto sí, esto no. Y según lo que me toca hoy, lo desecho o lo recibo, según lo que me diga, ¿no? Y la palabra dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, muy conocido, toda la escritura, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. ¿No? Ninguna de estas palabras es popular. Enseñar, a mí no me gusta que me enseñen, yo aprendo solo. Voy a Google, voy a Wikipedia y ya soy feliz con eso. Para reprender, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a venir a corregir. Y para instruir en justicia. No son populares estas palabras. Nos gustaría que nos dijera que la palabra es útil para darme prosperidad, para hacerme sentir bien, para hacerme más importante, para que la gente me siga, para tener dinero, para tener plata, para tener propiedades, para tener fama. Pero no dice eso, dice exactamente lo opuesto a eso. Pero para que a fin de que el siervo, el hombre y la mujer de Dios estén capacitados para toda buena obra. Por eso la palabra de Dios a veces se confronta con esto. Y yo este ítem lo llamé placer versus compromiso. En la búsqueda del placer, a veces las personas esquivan la palabra de Dios. Porque claro, aquí hay palabras que son duras. Pero esta búsqueda de medidas de placer lleva a la gente a cualquier dirección. Lleva a la gente a cualquier camino. ¿Quién sabe a dónde? Por eso es importante entender que en un mundo donde todo es para sentirse bien, fíjense los comerciales, apuntan a lo que vas a tener, a sentirte bien, a darte los gustos, a hacer lo que te viene en gana, sin límites. Los límites se van esfumando, los límites los corremos porque nos molestan y le damos vía libre a nuestro placer. Todo está justificado. Si te da placer, hacelo. Si te gusta, hacelo. Por eso hemos quitado todo límite en la expresión de la sexualidad y en la expresión de los gustos. Hemos quitado los límites. Hemos armado leyes que nos convengan para poder hacer las cosas sin cargo de conciencia. En ese mundo estamos y a todo tipo de aberraciones vamos encaminados, barranca abajo, llegando quién sabe hasta qué piso en esta caída libre que es nuestra sociedad. Qué importante volver a los valores y a los principios, volver a lo que Dios nos dice, ¿no? ¿Qué vamos a vivir? ¿Por placer o por compromiso frente a nuestro Dios? El Señor nos dejó una palabra y nos dice que nos comprometamos. En lugar de buscar solo lo que nos produzca placer, hagamos aquello que le hace bien a este mundo, mostrarle a la gente el camino. Y vas a encontrar que cuanto más te comprometes con Cristo, mejor te hace eso, mejor te sentís. Te va a dar un placer diferente, ya no por esa búsqueda descontrolada, sino consecuencia de estar haciendo lo que es mejor para tu vida y para los que te rodean. Y finalmente en este párrafo cierra el apóstol Pablo diciendo: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, o toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo. Y Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Tristemente, muchas veces
la búsqueda de Dios en este mundo es para encontrar beneficios, un poco siguiendo la lista de lo que ya hablamos. Dios está cuando yo tengo un problema. Me quedé sin trabajo, a ver si Dios puede solucionar esto. Tengo una enfermedad, a ver si Dios puede hacer algo con esto. Tengo un problema familiar, a ver si Dios puede hacer algo con esto. Tengo una crisis laboral, a ver si Dios puede hacer algo con esto. Claro que Dios puede hacer algo y quiere hacer en todo eso. Y tenemos montones de testimonios de cómo Dios ha obrado. Pero qué triste cuando solo buscamos las manos, los bolsillos de Dios. Es lo único que nos importa de Él. Y recibido lo que queríamos, vuelvo a mi rutina. Señor, espera hasta que vuelva a tener una nueva necesidad y ahí te voy a volver a buscar. Y acá está esta dualidad. Jesús, ¿qué es para tu vida? ¿Un socio por conveniencia o el Señor de tu vida? Señor, acudo a vos cuando te necesito. Acudo a vos, froto la lámpara y el genio vendrá a concederme mis deseos. O es una relación diaria. Porque lo que Jesús te propone no es ser el genio de ocasión cuando lo necesitas, sino te propone una relación diaria, una búsqueda de su presencia cada día, como cuando considerábamos este principio de amar a Dios. Y así empezamos, porque es lo primero, desarrollar una relación permanente con el Señor. No busques nada más que el beneficio que te puede dar. Jesús se daba cuenta de eso y le dice a la gente, ellos me siguen por el pan porque les di de comer gratis. Comieron pan, sanguchitos de pescado con 0 costo. Y me siguen por eso. Me siguen porque saben que lo puedo sanar, porque puedo hacer la obra que ellos quieren. Y me buscan por eso. Pero pocos lo buscaban como el pan de vida. En lugar de buscar el pan para llenarse el estómago, buscar el verdadero pan de vida, el que iba a saciar una necesidad espiritual. Por eso yo te animo a que si acudís a Dios solo en la necesidad, o si buscas una iglesia solo cuando estás en problemas, busques con Dios una relación. Qué triste que es para un padre que sus hijos se acuerdan de él cuando necesitan plata, ¿no? Cuando un padre o madre están solos y tienen varios hijos, pero solo esos aparecen cuando la billetera se vació. Obtenido el beneficio necesario, ahí hay algunos que se sonríen, parece que acuden a sus padres en estas condiciones, esperemos que solo sea ocasional, sabemos que pasa, pero qué triste cuando también buscamos los bolsillos de Dios. Señor, necesito unos pesos. Señor, dame un trabajo. Señor, dame esto que lo quiero. Señor, quiero eso. Ya lo tengo. Bueno, Señor, ahora no me moleste porque estoy muy ocupado. No tengo tiempo para vos. Ya va a haber otra necesidad que tenga y quédate tranquilo que te voy a hacer otra visita. Qué triste que es esto, ¿no? Dicho un poco en forma graciosa, pero es doloroso y triste, ¿no? Cuando el único que el otro busca de nosotros es lo que podemos darle, lo material, busca un interés personal y no una relación auténtica, como un padre esperaría de su hijo, una relación de amor cotidiana, más allá que esto involucre dar, como Dios sabe que necesitamos y nos da porque Él es generoso, Él se da en gracia, Él disfruta bendiciendo a sus hijos. Pero qué triste cuando el único motivo de búsqueda es ese. Acá nos dice que toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente y Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Y ustedes han recibido eso. ¿Por qué no empezar a caminar tomado de la mano de Dios? ¿Por qué no hacer de Él una relación cotidiana? ¿Por qué no tenerlo en el día a día? Cuando todo anda perfecto también. Cuando no necesitas dinero, ni trabajo, ni salud, ni nada, buscalo igual. Porque Él siempre tiene algo mejor para tu vida y más bendecido sos. Por eso que Jesús no sea el socio por conveniencia, sino que sea el Señor de tu vida. Ahí en Romanos 14 dice que para esto Jesús murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor. Él no solo quiere ser tu Salvador, quiere ser el Señor de tu vida, el que presida tus pasos, el que guíe tus pasos. Que guíe tus pasos. Ahí en Hechos 17, versos 23 y 27, el apóstol está hablando en lo que era la cuna de la cultura de aquel entonces, en Atenas, en Grecia, y él ahí les está comunicando la palabra. Y dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción.
a un Dios no conocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y la frontera de sus territorios. Esto lo hizo para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él quiere ser el centro de tu vida, que te muevas en Él, que le des sentido a tu vida. No busques más el Dios no conocido, no busques afuera lo que tenés dentro, no busques en otro lugar respuestas que no vas a encontrar, porque solo Jesús es la respuesta a las necesidades más profundas y sustanciales del ser humano. Necesidades que, aunque cambien las generaciones y pasen los siglos y los milenios, y cambien las culturas, la tecnología, la necesidad básica del ser humano es la misma. Es un vacío de Dios que solo se puede llenar con Dios y no con otra cosa. No se puede llenar con sensaciones, no se puede llenar con religión, no se puede llenar con placer, no se puede llenar buscando el materialismo. Solo se puede llenar con Dios. Él quiere ser una convicción en tu vida. Él quiere ser el centro de tu fe. Él quiere que te comprometas con Él. Y Él quiere ser el Señor de tu vida. ¿Cómo es el Jesús que vivís? Porque ese es el Jesús que vas a predicar. ¿Cómo es la fe en la cual estás viviendo? Porque esa es la fe que vas a predicar. Los demás van a ver en vos lo que esté rigiendo tu vida. Donde estén tus convicciones, allí va a estar tu corazón y eso es lo que vas a mostrar. Cuando te plantás en el verdadero, cuando te plantás en Jesucristo, cuando te plantás en la palabra, eso vas a comunicar. Y nuestro mundo necesita eso. No necesita panaceas, no necesita remedios para tratar el síntoma, analgésicos. El problema de la humanidad no se trata con analgésicos espirituales, se trata con un remedio que sana el pecado, que lo borra el pecado, y no hay otra manera de quitarlo del medio que es a través de la cruz de Cristo. Es lo único, porque en Él hay perdón de pecados. Si el Hijo os perdonara, si el Hijo os libertara, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿De qué te estás tomando? No prediques, Jesús, una fe a tu medida. No prediques religión, predicá a Jesucristo. Empezamos diciendo de la importancia de cimentarse, de afianzarse en Jesucristo, plantarse en Él con convicción. Hoy día hay más que nunca vientos que van a tratar de hacerte ir por cualquier lado, de llevarte como un barco sin timón, por donde sopla el viento. Pero Dios quiere darnos la oportunidad de vivir una vida plena. Y que cuando prediques a Cristo, no prediques formas, no prediques cosas, no prediques pensamientos humanos, no prediques costumbres humanas. Predica a Jesucristo, predica a Cristo, es lo único. Predica la palabra de Dios tal cual ha sido enseñada, tal cual ha sido escrita, porque tiene poder divino. Es mucho más que papel y tinta, es poder de Dios encerrado aquí adentro. Es la obra de Dios plasmada por escrito y llevada a cabo por Jesús en la cruz del Calvario. Te animamos a eso. Yo te pido que cierres tus ojos en esta hora y vamos a poner una música de fondo y vamos a cerrar un poquito los ojos, porque a mí me interesaría que te mires a tu interior. Ya hemos estado hablando de eso, pero ¿dónde estás parado en tu fe? No me estoy refiriendo a cuántos domingos viniste al mes o al año. No me estoy refiriendo a cuántas Biblias tenés en casa. No te estoy preguntando cuántas canciones cristianas sabés, ni cuántas palabras bíblicas conocés. Te estoy hablando de cómo estás posicionado en tu fe. ¿Tomaste una decisión por Cristo? ¿Estás seguro de dónde vas cuando termines tu vida en este mundo?
Porque la Biblia nos habla de que ausentes del cuerpo, presentes para el Señor, para un cristiano, pero para quien ha tomado esa decisión, su eternidad va a ser por siempre separado de Dios. Es la condenación eterna. Y si ya tomaste el camino de Jesús, ¿cómo es tu fe? ¿Es una vida para ser salvo como por fuego, donde las llamas del infierno figurativamente te acarician los pies, aunque te salvás? ¿O te decidiste a vivir una vida marcada por el Espíritu Santo, por la obediencia, para llevar a Cristo, al auténtico Jesús, al auténtico mensaje, a todo lugar? No te dejes engañar por filosofías. No te dejes engañar por cuentos de hadas. No te dejes engañar por lo que dice la mayoría. Porque me gusta decir que rara vez lo que la mayoría hace es lo correcto. Jesús empezó con una minoría. La fe empezó con minoría. Y los que obedecen a Cristo en forma auténtica son minoría. Pero una minoría que puede transformar radicalmente todo. Por eso yo te animo a tomarte esa fe auténtica, a vivir a Cristo cada día. Mírate un minuto, toma unos segundos para mirarte a vos mismo. ¿Dónde estás parado en la fe? ¿Dónde estás parado? Una antigua canción que cantaba el trío Mar del Plata preguntaba: ¿cómo es tu Cristo? Y decía: tal vez tu Cristo es un hombre de endeble figura, a quien siempre has visto cargando una cruz, que por ser tan bueno fracasó en la vida y llevó a la tumba su gran frustración. Dice, pero la Biblia nos dice algo muy distinto. Nos dice que Cristo es el Hijo de Dios, que venció a la muerte y se alzó en victoria y que ahora mismo quiere ser tu Señor. ¿Cómo es tu Cristo? ¿En qué Jesús crees? Un buen hombre que vivió sus ideales como tantos, peleó por ellos y murió por ellos y dejó lindas enseñanzas. Bueno, hay mucha gente que hizo eso. Si ese es tu Jesús, es un Cristo del montón. Pero el Jesús de la Biblia es aquel que murió y resucitó y transforma al ser humano de una manera tal como nadie más lo puede hacer. Que murió, pero que resucitó y hoy vive. No solo que tiene vida, sino que es capaz de conferir vida a todo el que crea en Él. Y aquel que ya vive en Él cambia radicalmente su calidad de vida. ¿Cuál es tu Cristo? ¿Cómo es tu fe? ¿Dónde estás parado? ¿En qué crees? ¿Humano? ¿De origen humano o de origen divino? Hay muchas creencias a nuestro alrededor. Solamente la fe en Cristo transforma al ser humano de una manera tal que nunca volverá a ser la misma persona. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, venimos delante tuyo, agradecidos por los que hiciste por nosotros, agradecidos por los que hiciste en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Yo quiero pedir al grupo de alabanza que se acerque aquí. Señor, gracias porque tenemos vida en Cristo y teniendo tantas opciones que este mundo nos ofrece, a gusto del consumidor, tal cual la querríamos, para hacernos vivir un mundo de fantasía, ficticio, armado para que guste, armado para que agrade, para que atraiga multitudes dispuestas a poner dinero. Nosotros sabemos que la fe en Jesús es algo totalmente distinto. No son ideas humanas, pensamientos humanos, estructuras humanas, sino que es decisión del cielo, es amor del cielo canalizado en Cristo Jesús, para decirnos cómo se puede vivir una manera diferente y cómo se puede derrotar la muerte física para vivir en la vida eterna, en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor.
porque solo hay un Jesús, solo hay una fe, solo hay una escritura, como claramente Martín Lutero decía, solo la palabra, solo la fe, solo Cristo, solo la vida eterna en Cristo Jesús, solo una cruz. Muchos murieron, pero solo uno murió por la humanidad. Muchos que habrán tratado tal vez de morir por la humanidad, pero solo uno puede redimirla, porque fue uno y solamente uno el que fue sin pecado y dio su vida en rescate por muchos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias, Señor. Señor, que podamos vivir una vida plena, que podamos vivir el Evangelio tal cual ha sido escrito, que podamos vivir una fe según la palabra, que pueda comunicarse a otros que también sean transformados por el poder del Evangelio. Señor, que prediquemos la fe auténtica de la palabra, que no nos dejemos influenciar por tantas cosas que hoy circulan en los medios y en las redes, sino que estemos dispuestos a comunicar solamente el mensaje tan antiguo y a la vez tan actual de la cruz. Señor, que podamos ser perfectos comunicadores de la palabra, que podamos ser aquellos que llevemos el mensaje de salvación, auténticos mensajeros de Cristo, que comunicamos la palabra tal cual ha sido enseñada. Señor, hay tantos que te necesitan, que podamos llegar a todos. Señor, movilizar nuestros corazones, hacernos ver que hoy es el tiempo de comunicar la palabra, hoy es el tiempo oportuno. Hoy tu gracia se extiende sobre buenos y malos. Que podamos, Señor, entender esto para llevarles el mensaje, para que todos los que te conozcan puedan experimentar la nueva vida en Cristo, Señor, y cada vez sean más los que llegan al conocimiento de esa verdad. Señor, gracias porque nos diste la oportunidad de conocerte. Gracias porque hoy somos todos cristianos, todos hemos tomado una decisión, o al menos la mayoría de los que aquí estamos. Que nadie se vaya de este lugar sin haber tomado una decisión en esa fe auténtica, en ese Salvador auténtico y verdadero que es Jesucristo. Y que, Señor, danos sensibilidad para comunicar ese mensaje a todo lugar. Como Juan nos contaba en ese testimonio, hacerles oír que hay un libertador mucho más importante que el que cruzó la cordillera. Este cruzó la barrera de separación que había entre el Dios creador y el ser humano pecador. Derribó la barrera que había en el medio. Esa montaña mucho más alta que la Aconcagua o el Everest, la derribó, aboliendo toda forma de enemistad y abriéndonos el camino vivo y verdadero a través de su cuerpo al Padre. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos.